¿Tenemos demasiados ministerios en España? ¿Sobran ministros y ministerios? Pues hombre, dependerá a quién le preguntes, te responderá una cosa o te responderá otra. Pero obviamente esa no es la respuesta que esperas oír y por eso has entrado al vídeo. Por tanto, vamos a ver datos, clasificación y vamos a ver si en realidad en España hay tantos ministerios como creemos y cómo estamos con respecto al resto de países. Lo primero de todo, recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales personales, las tienes aquí en pantalla y en la descripción, y acuérdate de suscribirte y dejar un like, oye, si te gusta, que a mí me da mucho ánimo. Dicho esto, el tema de los ministerios es un tema recurrente y cíclico que cada vez que se forma un nuevo gobierno, vuelve a aparecer y se vuelve a debatir. Y cada vez nos hacemos la misma pregunta. ¿Hay demasiados ministerios? ¿No deberían haber menos? Y ojo, este debate no solo se da en España, se da en muchos países. Lo que pasa es que en este caso ha venido motivado por varias cosas. Y es que se acaba de formar un nuevo gobierno de Pedro Sánchez y se ha anunciado cuáles van a ser los 22 nuevos ministerios, y además el hecho de que haya ganado Milei en Argentina y haya resultado vencedora su propuesta en la que incluía eliminar gran parte de los ministerios que ya había en Argentina, pues ha dado más peso a este debate que suele darse, como ya digo, de forma recurrente. Ahora, ¿hay muchos ministerios en España? Bueno, pues actualmente tenemos que saber que tenemos, además del presidente del gobierno, un total de 22 ministerios. En este caso son los mismos que la pasada legislatura. Sin embargo, esto no ha sido así. La cifra de ministerios ha ido cambiando en función de cada legislatura, con cada presidente, e incluso ha ido modificándose a lo largo de una legislatura. De hecho, a lo largo de la historia reciente de España ha sido muy común ver cómo una legislatura empezaba con 16 ministros y podía acabar con 18, o podía empezar con 18 y acabar con 17 ministros. Por tanto, es un tema complicado porque suele variar mucho. El número de ministerios también ha ido cambiando en función de lo que se percibía en cada momento como necesidades. Claro, hace 40 años no iba a haber un ministerio de reto demográfico o un ministerio de transición ecológica, pues porque evidentemente hace 40 años o no existía el problema o no se percibía como tal. Sin embargo, conforme evolucionan las necesidades de la población o los contextos, pues es normal que por lo menos se plantee la posibilidad de crear y modificar los ministerios que ya existen. Así es como han evolucionado el número de ministerios en España según la legislatura y el presidente. Por ejemplo, Adolfo Suárez, que fue el primer presidente de la democracia en España, tuvo un total de 23 ministerios. Luego, en esa misma primera legislatura, Calvo Sotelo lo rebajó hasta 15 ministerios. La época dorada de Felipe González y el PSOE, a partir del 82, empezaría con 16 ministerios, llegaría hasta los 18 y acabaría más o menos con unos 17 ministerios. Posteriormente, Aznar empezó la sexta legislatura con un total de 14 ministerios, que aumentó a 16 en la séptima legislatura. Zapatero en su primera legislatura continuó con estos 16 ministerios, pero lo amplió a 18 en su segunda legislatura. Mariano Rajoy en 2011 realizó el mayor recorte de ministerios, bajando y descendiendo hasta 13, la cantidad mínima de ministerios que se había tenido hasta el momento, y conforme triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez a Rajoy en 2018, volvió a aumentar el número de ministerios a 17. Las últimas dos legislaturas que se han caracterizado por incluir por primera vez un gobierno de coalición, la última con Unidas Podemos tuvo un total de 22 ministerios y en la actualidad tenemos otra vez esa cifra de 22 ministerios, que son las cifras más altas de ministerios desde la primera legislatura con Adolfo Suárez, que tuvo un total de 23. Si atendemos a los datos, el gobierno de Pedro Sánchez actual y el pasado son los gobiernos que más ministerios han tenido en España, solo por detrás de Adolfo Suárez. Desde la primera legislatura hasta ahora, la media de ministerios ha estado en torno a unos 17. Actualmente tenemos 22, por lo que estamos 5 por encima de la media. Ahora, ¿son estos muchos, pocos ministerios? Pues por ejemplo, vamos a ver cómo están otros países de Europa. Suiza solo tiene 7 ministerios, Francia, Hungría y Chipre tienen 11, Austria y Letonia 13, Alemania, Italia y Países Bajos tienen 15, muy cerca de España por debajo tenemos al Reino Unido con 21 ministerios y por encima de España únicamente encontramos dos casos, que son Suecia e Italia. Suecia con un total de 23 ministerios e Italia con 24. La media de ministerios en Europa suele estar alrededor de los casi 16 ministerios por país. Sin embargo, en el caso de España estamos en 22, por lo tanto estamos casi 7 ministerios por encima de la media de los países de Europa. Si bien es cierto que no somos el país que más ministerio tiene, porque aún estamos por detrás de Suecia y de Italia. Claro, alguno a lo mejor puede decir, es que el problema no es tanto el número de ministerios, sino lo que cuestan los ministerios. Porque no, España no es el país que más ministerios tiene, aunque es uno de los que más. A lo mejor también hay que mirar cuánto cuesta cada ministerio, o cuánto cobra cada ministro, o cuánto vale. En España, según los presupuestos generales aprobados en 2023 y prorrogados para este año, el sueldo base de un nuevo ministro está en torno a los 79.000 euros. Sin embargo, en el nuevo Consejo de Ministros va a haber varios ministros que van a cobrar bastante más que 79.000 euros. Hay casos como Marlaska, como Margarita Robles o como Diana Morant, que van a cobrar alrededor de 107.000 euros al año. Estas cifras en torno a 80.000 y 100.000 euros que suele cobrar un ministro en España
Si bien puede parecer mucho y en comparación con una persona de a pie es una barbaridad, lo cierto es que si lo comparas con otros países de Europa, no es tanto. En países como Francia o Italia, los sueldos bases de los ministros suelen estar un poco más altos que en España, suelen partir de los 90.000 y los 100.000 euros, llegando en algunos casos hasta los 120.000 euros al año. Y esto no es de extrañar, porque pasa también con el sueldo del presidente. El sueldo del presidente en España, en comparación con otros países europeos, es bastante bajo. Entre comillas, obviamente, hablando en comparación con el resto de países, no en general. Pero es que el problema es que no solamente hay que mirar el sueldo de los ministros, es que también dentro de un ministerio hay una serie de cargos y hay un organigrama muy extenso con cargos importantes que suelen tener sueldos más altos que el propio ministro. Hay cargos y puestos como las secretarías generales, los directores generales o los subsecretarios que suelen cobrar entre 90.000 y 120.000 euros, que en muchos casos es más que los ministros. Por tanto, no hay que mirar únicamente el número de ministerios ni el sueldo de los ministros, sino también toda esa serie de organismos y cargos que están asociados a cada ministerio. Como hemos dicho antes, el número de ministros del gobierno de Pedro Sánchez es menor y prácticamente igual al número de ministros que tuvo Adolfo Suárez en su momento. Sin embargo, si nos fijamos por ejemplo en las secretarías de Estado, Adolfo Suárez partió de 6 secretarías, sí que es verdad que luego acabó con unas 11 o 12, sin embargo el gobierno de Pedro Sánchez tiene 30, tiene el mayor número de secretarías de Estado de toda la democracia. Entonces, ¿hay muchos ministerios en España? Pues estamos por encima de la media europea, sin embargo, lo que respecta al coste de los ministros, está seguramente por debajo. Y seguramente la respuesta que cada uno dé a esta pregunta de si hay demasiados ministerios en España va a depender también de otros factores. Por ejemplo, es muy importante la percepción de utilidad que se tiene sobre estos ministerios. Ya no es tanto el número de ministerios que haya, sino la utilidad que tú le percibas. Si tú tienes 50 ministerios, pero te parecen todos muy útiles y necesarios, pues seguramente no te parece que tienes demasiados ministerios. Ahora, si tienes 4 ministerios y aún así te parecen inútiles, pues seguramente, aun solo teniendo 4, te van a sobrar ministerios. Pero claro, esta percepción sobre la utilidad de un ministerio o no, pues es claramente subjetivo. Para muchos unos ministerios serán inútiles, para otros no. También hay estudios y se ha comprobado mucho en el ámbito académico cómo hay dificultades a la hora de que un ciudadano consiga percibir y valorar todos los beneficios que obtiene del sector público. Por tanto, aunque uno lo perciba como inútil, a lo mejor sí que le está siendo útil, pero no sabe que le es útil. De todas formas, esto no quiere decir que no se puedan obviamente criticar los ministerios por ineficientes, por inútiles y que puedas estar a favor de que se eliminen. O sea, esto no es incompatible. Además, en momentos de crisis y en momentos de crispación política, como ya pasó en 2008, los ciudadanos suelen adquirir una mayor conciencia sobre qué se hace con su dinero y la importancia de la gestión del dinero. Cuando las cosas van mal y nos van mal, somos mucho más críticos con qué se hace con el dinero y a dónde va. Y esto es completamente lógico y normal. También pasó en 2008 con la crisis y la gran recesión. A partir de 2011 muchas de las protestas iban orientadas a qué se había hecho con el dinero público, cómo se había malgastado, cuál era el sueldo de los políticos. Entonces es perfectamente comprensible y normal que en momentos de crisis e inestabilidad, como puede ser ahora mismo y como llevamos a lo mejor los últimos 15 años, se ponga el punto de mira sobre los ministerios. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero de todo es que es muy fácil hacer demagogia con respecto al número de ministerios. Siento decirte que eliminar el 80% de ministerios de un país y acabar con la mitad de altos cargos de un gobierno o de un ministerio no te va a solucionar y no te va a reportar en un aumento de ingresos importante para el país. Aunque para un ciudadano de a pie, y lo es, 100.000 euros pueda parecer una locura, lo cierto es que si hablamos en términos de cuentas y de ingresos de un estado, es una cantidad mínima, ínfima. Por tanto, por mucho que te cargues la mitad de ministerios y la mitad de personas que trabajan en un ministerio, prácticamente no vas a notar ni vas a tener mucho más dinero para dedicar a otras cosas. Lo mismo pasa con el sueldo de los políticos, es evidente que cobran mucho. Ahora, si los políticos cobraran la mitad, tampoco solucionarías la mayoría de problemas económicos de un país. Ahora bien, aunque este tipo de sueldos y de remuneraciones no tengan un impacto directo sobre la economía de un país, sí que tienen un valor y una importancia simbólica. Obviamente estos sueldos que difieren y que se alejan una barbaridad de la realidad del español promedio, lo que hacen es alejar a los políticos de los ciudadanos. Y obviamente cuando luego obviamente te piden que hagas un esfuerzo o te piden que asumas cierta medida, no es lo mismo que te lo diga alguien que cobra 120.000 euros al año que te lo diga alguien que cobra como tú. Entonces sí que es verdad que con respecto al sueldo de los políticos muchas veces pasa que si bien reducirles el sueldo a la mitad no ayuda a la economía del país, lo que sí que es cierto es que por lo menos si tienes la sensación de que te está hablando alguien mínimamente cercano a ti y que se parece dentro de lo que cabe al español promedio, como que no están en otro estamento.
momento. Como que no están a otro nivel. Como ves, realmente tampoco he respondido directamente ni personalmente a la pregunta de si sobran ministerios en España. Lo que he hecho ha sido darte información, darte un poco de contexto y ya tú podrás o reforzar tu postura o cambiarla. Seguramente haya gente que incluso piense que falten ministerios y que a lo mejor habría que tener 50. O habrá gente que le parezca bien que haya 22, solo que hay muchos de estos 22 que le parecen inútiles y lo que haría sería introducir otros ministerios. Pues bueno, ahí está el debate. Yo te dejo la información, te dejo además el espacio en la descripción para que comentes, para que me digas tu opinión y para que se pueda discutir amablemente y tranquilamente entre todo el mundo. De todas formas, si dentro de 5 años hay un nuevo ministerio para youtubers y desempleados, pues en ese caso podría entrar yo. Y esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.